Welcome to Museo de Arqueología Carlos J. Gradin in Perito Moreno, Santa Cruz, Argentina. Today happens to be Sunday, March the 22nd, 2026. It's Howard Paul Shore, and I am here with Karina. Nice to meet you. Thank you. Yeah, this museo mucho importante aquí for Perito Moreno. Yes. Yes, okay. Bueno, acá le vamos a mostrar primero nuestros antepasados, ¿sí? Nuestros antepasados eran cazadores y recolectores de la Patagonia, pero acá esta imagen que nos representa muchísimo es la imagen de los tehuelches, tanto el lago Buenos Aires como los dos ríos que pasan por nuestra zona. Fantástico. Yes. Okay. Vengan que les vamos a mostrar un poquito adentro. Acá tenemos un lugar donde tenemos venta, donde están todos nuestros artesanos de la zona y podemos exponer sus cosas y poder vender. De aquel lado lo que tenemos es el vincularte, que es donde uno puede mirar con sus imágenes en Cueva de las Manos, como si estuvieras en Cueva de las Manos. Acá les vamos a presentar, come on. This is Cueva de las Manos. Hermoso. Belleza, belleza pura. Uno se siente como muy chiquitito, ¿sí? Cuando estás ahí sos un mosquito. Acá lo que vamos a presentar es quienes nos crearon nuestro museo. Es la Asociación Identidad. Ellos son los que realmente lucharon para poder lograr y tener este museo, que es donde tenemos un laboratorio y una sala de reserva, donde todos los arqueólogos pueden guardar sus cosas dentro del laboratorio. Y obviamente el lugar donde tenemos una exposición y un lugar de biblioteca donde nosotros nos preparamos para poder mostrar todas estas cosas importantes que tenemos en el museo. ¿Sí? Ahora pasen por acá, ahora voy a prender la cascada. Eso es importante porque eso es del libro de Carlos Gradin, ¿sí? Así como él lo representa hermosamente en su libro. Nuestro lugar, lo importante para nosotros. Bien. Wow. El río. Eso representa el río que pasa entre medio de los dos cañadores, ¿sí? Eso que te decía, lo que vemos ahí representado en palabras, nosotros quisimos representarlo arriba en el cielo, donde está la Cruz del Sur y el firmamento, que es lo que él disfrutaba cada vez que venía a Cueva de las Manos. Acá vemos una imagen de Carlos Gradin, que a él le debemos el nombre de este museo, porque fue el primero en encontrar piezas importantes en Cueva de las Manos. ¿Sí? No les voy a contar toda la historia de Carlos Gradin porque es muy larga, pero sí la pueden observar y sacar datos de él ahí. Él vino a nuestro lugar como topógrafo. Su oficio era topógrafo, no era arqueólogo. Cuando llegó acá se encontró con una variedad de piezas muy importantes arqueológicas y eso lo llevó al CONICET, y allí es donde consiguió un apoyo desde el CONICET para que trajeran arqueólogos a nuestra localidad. Los dos arqueólogos que trajeron son Ana Aguirre y Carlos Gradin, Carlos Bachero, perdón, Carlos Gradin en el medio. Y estas son imágenes de la cámara de acá lo que tenemos es la primera libreta de campo que realizó Carlos Gradin, ¿sí? Y estas son las personas que lo acompañaron, porque eran los peones de los campos, de los 4 campos que tenemos alrededor de Cueva de las Manos. En esos 4 lugares es donde se han encontrado importantes cosas arqueológicas. Bueno, acá lo que tenemos es el bastón
de Carlos Hachero, ¿sí? Este es Carlos Hachero y está realizado en Calafate. Eso es lo que utilizaba él para sus expediciones. Acá, les voy a mostrar también, Carlos Gradín falleció en el 2002. Nosotros lo que tenemos acá es solamente la urna. Sus cenizas fueron arrojadas al cañador por pedido mismo de él. Mis hijos participaron de eso y estamos orgullosos de que tener partecita de Carlos Gradín en nuestra Cueva de las Manos. Acá tenemos varias imágenes. Tenemos el mapa, donde desde Perito vamos a Cuevas de las Manos, y son los 4 lugares donde hay restos de nuestros cazadores y recolectores. Tenemos una variedad de fotos que son tomadas con la cámara de él, que después, bueno, si quieren lo pueden ver. Y videos de Carlos Gradín que están para la vista en YouTube. ¿Sí? Acá lo que podemos ver son los materiales y la excavación que ellos realizaron, Carlos Gradín, Carlos Hachero y Ana Guerra. Ellos llegaron a la capa número 10. En la capa número 10 lo que lograron es encontrar que hubo 3 estaciones volcánicas dentro de la época donde vivieron nuestros cazadores y recolectores. Acá tenemos bien el ejemplo de cómo ellos dividían, los arqueólogos dividían las capas donde iban encontrando cada una de las piezas que vamos a mostrarle arriba. ¿Sí? Acá lo que yo les mostraba hoy es estos materiales que encontramos actualmente. Nuestros cazadores y recolectores lo utilizaron como herramientas o como piezas importantes. Esto es importante para ellos en esa época, porque eran parte de sus herramientas. Acá, primero le vamos a mostrar el Chinchillón, que es un personaje que está en Cueva de las Manos. ¿Sí? Chinchillón. Acá vemos a nuestros cazadores y recolectores caminando por las zonas que después le vamos a mostrar. Pero es más o menos como lo describen, ya desde Pilcafeta, de Magallanes, ellos mismos describían a nuestros cazadores y recolectores como, digamos, patagones. Los patagones eran ellos. Ahí lo podemos representar. Esta obra de arte es la misma que les mostré al principio por el mismo artista, por Juan Dana. Esto es una historia muy linda que Juan Dana la escribió acá como algo muy importante para nosotros. Y vamos pasando las huellitas de nuestros cazadores y recolectores como para comparar los pies gigantes que tenía. Y le vamos a contar acá, vamos a venir en 15.000 años antes del presente. Vendría a ser la era de hielo. ¿Sí? En la era de hielo, nuestros cazadores y recolectores se han pasado por el estrecho de Bering, bajando por Norteamérica hasta llegar al sur. ¿Sí? Esto quiere decir que ellos mismos han dejado vestigios humanos desde el norte hacia el sur, donde actualmente se han encontrado de los 14.500 hasta la actualidad. Todas las cosas que se han encontrado están desde el principio de Norteamérica. Acá lo que podemos explicar es el tema de la glaciación. La última parte de glaciación que a nosotros nos queda es la cordillera de los Andes y todo lo que es los lagos y ríos, que eran los que ellos utilizaban para su recorrido. Esta maqueta representa la cordillera de los Andes, Perito Moreno y Lago Buenos Aires, y este es el recorrido aproximado que hacían nuestros cazadores y recolectores. Ellos eran seminómades, ¿sí? No se iban de nuestra provincia, sino que recorrían
continuamente un paisaje especial. Este recorrido dependía del clima de ese momento. Ellos lo que hacían era recorrer este lugar detrás de los guanacos, que era el 100% de su economía, porque lo utilizaban para vestimenta, para herramientas y obviamente para alimentarse. Vamos a pasar a mostrarles algo muy importante acá, porque esto es uno de los hallazgos más importantes que tuvo Gradín. Es un tamango, ahí tenemos el nombre, es un tamango de cuero de guanaco con los tendones del guanaco. Y esto es muy importante, si lo puedes enfocar desde ahí, se notan los deditos de un pequeñito de aproximadamente 2 o 3 años, ¿sí? Se le notan los deditos y el taloncito del bebé, que era el que llevaba ese zapato. Lo curioso de esto es que se encontró solamente un zapato y solamente una plantilla. Bueno, acá, esta imagen también es muy antigua, porque actualmente no la podemos ver con las manos desde adentro de la cueva, sino que mucho más abajo. Y lo que vemos enfrente son los farallones, ¿sí? Por acá abajo pasaba el río y es donde nuestros cazadores y recolectores siempre recorrieron y mostraban en sus fotos, en sus imágenes, digamos. Bueno. Acá lo importante que tenemos es que se ha encontrado un collar confeccionado con cálculos del guanaco y trenzado con los tendones del guanaco. También se encontró una pieza de cuero unido, varios cueros unidos y cosidos. Allá más adelante le vamos a mostrar cómo se realizaban estas costuras, porque es muy importante para nosotros actualmente. Acá lo que vemos también es cuál era el aprovechamiento como alimento del guanaco, ¿sí? Casi el 100% del guanaco se comía, y lo que no se comía se realizaba en herramientas o piezas importantes para ellos, que ya les voy a mostrar. Fíjense, ahí tiene un guanaco, este es el tamaño normal de un guanaco, mide aproximadamente 1,90 m y, como les mostraba hoy, tiene 3 tipos de pelaje, que los 3 tipos de pelaje lo utilizaron para distintas cosas. Como el guanaco tiene muy poca grasa, no tiene casi nada de grasa, y ellos lo que hacían era suplementar su alimentación con el piche, ¿sí? Este ya se lo comieron, pero la grasa era importante, y no solamente para comer, sino también para la pintura, que era la que hizo que durara tanto tiempo en las piedras. Otra cosa importante que utilizaron para alimentarse era el huevo del choique. El huevo del choique equivale a 6 huevos de gallina, ¿sí? Así que bastante gente de la familia podía consumir complementando el guanaco. Acá lo que tenemos es un lazo bola, ¿sí? Ellos lo pintaron en sus pinturas, está en las piedras, que no era boleadora, sino un lazo bola. Era una sola bola y con un lazo que ellos utilizaban desde acá hasta acá en el cuero para realizar el lazo bola. Acá lo que tenemos son 2 lanzas de 2 materiales distintos. Podía ser de junco o de algún otro que fuera liviano para eso. En una punta ponían las plumas del choique y en la otra un hueso de guanaco, donde ellos ponían la piedra o la flecha, ¿sí?, atada con un tendón de guanaco. Acá lo que mostramos también son restos óseos que se han encontrado de guanaco y de choique, y con curiosidades muy lindas de las dos. Bueno, acá esto es parte de lo que ellos han dibujado y lo actualizamos nosotros, que siguen participando en nuestra zona. El guamul
ya se nos ha ido un poco más a la cordillera, cerca de Chile o en Chile, están allá. Acá quedan muy pocos huemules. Y esto que les mostramos acá es parte del material que ellos utilizaban para pintar estas piedras. También, voy a sacar mi teléfono para que esto es lo que ellos utilizaban para moler la piedra y realizar un polvillo que después lo pasaban a otro tipo de piedra. Esto es ejemplo, pero se han encontrado piezas como esta. Una vez que tenía el polvillo lo mezclaban con la aleación, podía ser con saliva, con agua, orina, grasa o sangre. Eran los materiales que ellos utilizaron para esas pinturas. Los materiales que ellos utilizaron, esto era como un pincel que era con el pelo del guanaco en la parte de abajo del guanaco. Esto es lo que utilizaban para hacer este tipo de pintura, ¿sí? Esto hacía que se adhiriera más a la piedra. También ahí les explica que utilizaban como un material así, como si fuera junco secado, y que ellos podían soplar y hacer este tipo de pintura, ¿sí? Soplado era así. Y ahí tenemos las manos. Este era distinto porque ellos lo que hacían era pintar alrededor de su mano y dejarla en negativo. Y el último material que utilizaban era la línea de punteado. La línea de punteado la realizaban con la espina digamos, la espina de uno de los árboles que existía ahí, y hacían este tipo de pintura. Acá lo que podemos ver es un arte rupestre de toda la zona, no solamente de Cueva de las Manos, sino de otras zonas. Tenemos una variedad importante. También se encontraron piedra tallada, que esa equivaldría a esta época que vendría a ser la época de los tehuelches, ¿sí? Es mucho más moderno. Acá vamos a empezar un recorrido como, digamos, un ejemplo del 9300 años antes del presente. Estos son réplicas exactas de Cueva de las Manos. El tema es que tenemos del 9300 esas imágenes que ven ahí, es un huemul y un guanaco como que si hubieran estado en el mismo grupo. Y acá esta imagen tiene varias imágenes mezcladas de distintas épocas. No solamente del 9300, sino de la época de Tehuelches. La época de Tehuelches de acá para abajo tenemos bien diferenciado por el tipo de pintura que realizaban en ese momento. Y después vamos a ver por qué el volcán fue importante para estas pinturas, porque estas datan después de la explosión volcánica. Acá también volvieron a dibujar el huemul, el guanaco, esta imagen que está realizada en positivo, ¿sí? Ellos se pintaron los dedos y realizaban este tipo de pintura. Obviamente cada pintura que vemos cada uno la puede interpretar como quiera, incluso los tres arqueólogos que investigaron tenían distintas formas de pensar cada imagen que ellos veían. Bueno, acá les decía que lo importante para ellos, para nosotros fue dejarnos esto. Esta es la imagen más importante porque muestra una época de caza donde tenemos el lazo bola que les mostré recién, ¿sí? Y ellos lo que hacían era, de un lado del farallón, le tiraban, esta es la parte del río Pinturas, y los guanacos iban a tomar agua ahí y ellos lo atacaban. Fíjense, acá es como si estuviera en 3D, en 3 dimensiones, porque realmente él era el que dirigía estas personas que estaban cazando, ¿sí? Acá tenemos también otra forma de mostrar el río, el guanaco dentro del río y cazadores con bola sola.
Esto también está representado acá como si fuera como un valle, como un lugar plano, donde los guanacos sabían descansar. De ahí para abajo tenemos de la época de los tehuelches, las dos chelques hembras, sus crías, el chelque macho. Y acá tenemos, acá en chiquitito, un señor cazador, ¿sí? Con un lazo bola, que está cazando ese guanaco que está con la patita estirada. Acá ya vamos llegando al 6720. Lo importante de esta época es el cambio que hubo después del 6720 de la época actual. Que si lo leen con detenimiento, hubo 3 explosiones volcánicas, como les dije abajo. Una fue en el 6720, otra en el 3600 y la última que la vivimos todos en 1991. Todo más o menos de 50 años. Nosotros acá lo que mostramos es la explosión volcánica y lo que vimos nosotros en 1991 cuando el volcán Hudson, que tenemos a 160 kilómetros, explotó y tiró toda la ceniza y la mayoría de las cosas para este lado, porque el viento siempre viene del oeste. En el 3600 hubo algo muy importante, que fue el descubrimiento de ellos, de nuestros cazadores y recolectores, del fuego. ¿Sí? Ellos encontraron fuego, los arqueólogos encontraron en la capa número 9, ya encontraron vestigios de que habían utilizado fogata dentro del Cueva de las Manos y restos de huesos, o sea que ya comían comida expuesta al fuego. Bueno, esta pieza que les muestro acá, ¿por qué les digo que es importante? Porque esta data de 1500 al 500. Estas imágenes sí pertenecen a los tehuelches nuestros. Y acá tenemos 4 placas muy importantes que representaban los clanes de ellos. Y también representaron los miedos o las creencias que tenían ellos. A los chamanes o brujos, a las personas que eran distintas a ellos y obviamente a las brujas. Esas son creencias muy importantes para ellos. Y acá lo que representan, en el Cueva de las Manos está bien representado en un alero donde hay estrellas pintadas, realizadas con cuero y una bola, que ahora les voy a mostrar, que ellos utilizaban para lanzar al techo y poder lograr la pintura en el techo. Acá tenemos varias piezas importantes que encontraron los arqueólogos, ¿sí? En 1972 a 1977. Estas piezas que yo les digo que son tan importantes, esto es parte de un mortero, por ejemplo, de donde ellos molían la piedra. Estas 2 piezas pertenecen a que son agujas con las que cosían el cuero. Y obviamente moldes, bueno, ahí pueden leer qué representa cada una, pero los materiales siempre fueron sílice, basalto y obsidiana. Bueno, acá lo que podemos mostrar, esto es una colección de uno de los peones del campo de Cueva de las Manos. Y esta es la mayor colección que encontraron los arqueólogos, porque tiene todo representado, tiene lazo bola, bola para pintar, cuchillas, raedores. Estas que vemos acá adelante, que vendría a ser la pieza 4, eran los perforadores de cuero. Y obviamente las puntas de proyectil, que fueron una de las más antiguas que encontraron. Estos vendrían a ser, digamos, como las cajas de herramientas de nuestros cazadores y recolectores, y esto vendría a ser el taller, donde ellos realizaban cada una de sus herramientas. Y acá tenemos bien presentes los materiales de esas piedras. Bueno, esta parte es un poquito más compleja porque
Porque ¿qué hacían con sus muertos cuando les llegaba el fin de su vida? ¿Qué hacían ellos? Ellos lo que no los enterraban, lo que hacían eran chenques, donde caía esa persona muerta, se la acomodaba y se le agregaba piedras alrededor. Esos son los 3 ejemplos que tenemos de los chenques en nuestra zona. Esto también estaría bueno que lo podemos mostrar, porque esto es algo del libro de Carlos Gradín, y es como él explica cómo interpretaba las pinturas que encontraba en Cueva de las Manos. Le preguntaba a los doctos chamanes cómo podía llegar a entender todo lo que ellos nos quisieron dejar en sus imágenes. Bueno, acá lo que podemos mostrarle es en la estancia del rodeo se encontraron estas 3 piezas. Esto ya no es de Cueva de las Manos, es de la estancia del rodeo. Y se encontraron, lo que los une es la época, porque de 1380 y de 4860 son las épocas en que, muy diferentes, pero se encontraron en el mismo lugar. El enterratorio es el mismo, ¿sí? Bueno, y esto parte de Pigafetta, de Magallanes, de cada uno como describe nuestra zona, ¿sí? Acá vamos a pasar por un tema más interesante para los niños, que es donde nosotros vienen los chicos de jardín. El chulito es muy importante, lo tenemos en YouTube también, tiene videos muy lindos y educativos para los niños. Así como nosotros le explicamos a ustedes desde todo el recorrido, a los niños le explicamos con estas placas, ¿sí? Todas esas placas son importantes para enseñarles desde salita de 4 hasta que son adultos, ¿sí? También tenemos una parte donde los niños pueden jugar a ser arqueólogos. Son por un ratito Carlos Gradín y Ana Guerra. Tenemos compañeras que hacen lo que es teatrillo con títeres, ahí lo vamos a mostrar. Yo no hago títeres, pero lo importante es que estos títeres representan los animales de nuestra zona y de lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a cuidar toda la parte ecológica, digamos. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos una de las aves que estuvo en peligro de extinción, quedarán 2 nada más, y el parque se ocupó de recuperar y actualmente tenemos más de 80 aves. Ella es el maca tobiano, ¿sí? Ese es un personaje importante en los cuentitos del chulito. Obviamente tenemos imágenes de chulito recorriendo Cueva de las Manos, que están muy buenas. Y enfrente lo que le puedo mostrar también es el cañadón, donde pasa el río Pinturas, de un lado el alero y del otro lado Cueva de las Manos. También tenemos el abuelo que les cuenta cuentos, el abuelo del chulito se llama Don Blanco, y tenemos todas las imágenes y todos los libros para que ellos puedan aprender. That was a fantastic tour of this wonderful archaeological museum in Perito Moreno, Santa Cruz, Argentina. Thank you so much for watching my video. Thank you, Karina, and have a great day. Come and visit. Bye-bye. Take care. Vengan.